Me han pedido que desde ONU Mujeres pues iniciemos esta ronda de reflexión de cierre de estos 2 días de seminario que han sido muy ricos, que como bien decía Paulina han generado pues a veces muchas preguntas y muchas direcciones sobre los desafíos que tenemos, pero también nos ha servido para identificar pues algunos de los avances que ha puesto en marcha ya México y bueno, y algunas reflexiones también de carácter más internacional. Pues primero agradecer en este cierre la presencia de las personas que están sentadas en este panel, de María de la Paz López de Linmujeres, de Paulina Terrazas de Presidencia, de Rosario Cárdenas como consejera académica de Coneval, Tania de la Garza de Coneval, que estamos en su casa, y Mónica Orozco, nuestra experta y amiga en la materia. Yo solo voy a lanzar 3 ideas generales para luego también darles la palabra a mis colegas de mesa y tenemos el interés de abrir una ronda de reflexiones, comentarios que nos ayuden a recoger este cierre y pensar en el seguimiento a futuro. Vamos a tratar de ser breves, entiendo, y vamos a ver si lo logramos. Bueno, en primer lugar, pues en la parte que nos toca desde ONU Mujeres, agradecer pues el que se haya compartido no solo las experiencias que se han dado en los paneles, sino también las inquietudes que las personas que están participando han compartido a lo largo de este encuentro. Estamos juntando 2 agendas que son, como decíamos al principio, muy estratégicas, pero que no siempre han hablado entre sí, que es la agenda de avanzar hacia la igualdad sustantiva, una responsabilidad pues constitucional que tiene el Estado mexicano, pero además una agenda internacional que tenemos como países para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros desde ONU Mujeres estamos haciendo esta colaboración o este encuentro en el marco de un convenio que tenemos con el INMujeres, entre los cuales se encuentra justamente avanzar la evaluación con perspectiva de género, y es en ese marco en que la razón por la que estamos aquí. Creo que se ha reflexionado mucho sobre cómo podemos fortalecer y potenciar el trabajo que ya se ha realizado, y creo que las experiencias que nos ha compartido Coneval, la Secretaría de Hacienda, por supuesto Presidencia y las distintas instituciones aquí presentes, INMujeres, como la entidad, digamos, rectora de las políticas de igualdad y articuladora, pues vemos que hay avances muy importantes que yo no voy a repetir, pero creo que uno de los desafíos es cómo dejar eso consolidado y cómo a partir de esos avances construir, ¿no? No tenemos que inventar la rueda, lo que hay que hacer es todo lo que ya sabemos poderlo profundizar y dejar instalado. Entonces esta es una reflexión que sí nos gustaría escuchar hoy y en las conversaciones futuras, qué podemos hacer para dejar instalados los avances. El segundo punto tiene que ver con cómo podemos vincularnos mejor en torno a los ODS y a la Agenda 2030, que en el caso del Estado mexicano tiene liderazgo de la Oficina de Presidencia y que convoca a todos los sectores, pues por supuesto del Ejecutivo, pero además a la sociedad civil, al sector privado, a la academia, a los organismos internacionales, cómo podemos ir articulándonos mejor en torno a esta agenda que de por sí debería ser articuladora porque es una agenda muy integral, y cómo podemos traer las distintas funciones de la política pública en torno a esa agenda, las estadísticas, los indicadores de género, los marcos de monitoreo y de evaluación, y por supuesto los presupuestos para esa sostenibilidad de logros en un marco de política pública que nos viene dado ya por esa agenda y por la manera en que México lo ha integrado. Y en tercer lugar, pues una reflexión en torno a cómo podemos establecer una agenda conjunta que nos permita, en base a lo anterior, pues tener unos puntos de seguimiento que puedan salir de este seminario, ¿no? Cosas que no sean imposibles de lograr, sino cuestiones muy concretas que nos permitan trazar una línea de trabajo que en la parte que me toca desde ONU Mujeres como equipo buscaríamos dar seguimiento, pero que pudiéramos ver las distintas instituciones, pues a qué nos podríamos comprometer para dejar abierta una línea de trabajo sobre la evaluación con perspectiva de género que trascienda los equipos de gobierno que puedan estar en su momento y que también trascienda pues digamos los ciclos de política pública actual y puedan quedar consolidados desde una alianza más colectiva, ¿no? desde distintos ámbitos. Bueno, estos eran 3 elementos que yo quería compartir. Con eso vamos a abrir la mesa y después de que hablen nuestras panelistas, vamos a abrirlo también a algunas intervenciones por parte de los participantes. Muchas gracias. ¿Crees que sí? Claro. Gracias. Bueno, primero de nuevo, gracias
¿no? Gracias por convocarnos, gracias por invitarnos, gracias por pensar en eso, gracias por tomarse el tiempo de compartir sus experiencias. Y gracias por lo que viene, porque me parece que estamos, después de todas estas reflexiones y después de todas estas ideas, estamos de nuevo, ¿no? Regresamos un poco a lo básico y cómo le hacemos, ¿no? Cómo incorporamos los resultados de la evaluación en todo el proceso de política pública, ¿no? Cómo incorporamos y cómo hacemos que sea escalable la evaluación en todos los procesos. Desde luego yo creo que empezando por igualdad de mujeres. Si tomáramos igualdad entre mujeres y hombres y el ODS 5 como referente, se nos ocurre, de manera preliminar y provocadora, que quizá estamos frente a un espacio y un momento donde podríamos tratar de tomar todo lo que ya tenemos sobre la mesa, todo lo que hemos visto, las evaluaciones que ya están, los trabajos que ya se han hecho, y retomar a partir de la Agenda de Desarrollo Sostenible, a partir del esfuerzo como de la estrategia, digamos, a partir del primer borrador que tiene México, que es aún muy preliminar, pero digamos, a partir de eso, de lo que Coneval ha hecho hasta el momento, del esfuerzo con Hacienda, con InMujeres, etcétera, si pudiéramos tomar eso como si fuera un experimento y un caso piloto de evaluación de política pública, incorporáramos todo lo que hay existente y con esos ojos y con esos lentes retomáramos lo que estamos diciendo como administración, se me ocurre. Que de pronto tendríamos quizá un espacio único para pensar en cómo vamos transversalizando, cómo mejoramos las recomendaciones concretas de política pública, que al final es el otro lado, ¿no? Digamos, nos dedicamos mucho tiempo, mucho esfuerzo a pensar en esto de fondo, sobre todo todos ustedes que están tan comprometidos con el asunto de la evaluación, y luego nos falta el asunto de que el otro lado del mundo nos lo compre, nos lo entienda, lo pueda utilizar y lo reciba en un formato sensato donde, ¿no? Donde sea claro qué hacer, porque claro, como en las buenas mesas, pues salimos siempre con más preguntas que respuestas. De pronto no es obvio para alguien que está encargado de un programa POP, ¿no? Un programa presupuestario, o encargado de un presupuesto, o encargado de una causa, ¿no? que sigue. Entonces, yo dejaría sobre esa reflexión sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo vamos incorporando, sumando todas las cosas en las que sí creemos, toda la evidencia que ya contamos, ¿no? Para que eso incida en el proceso de política pública, en la planeación, en la presupuestación, pero sobre todo en la priorización. Hacemos muchas cosas, el punto es cómo hacemos que lo que sea más contundente y lo que sirve más y lo que es más útil para cambiar la realidad, en este caso la desigualdad, sea lo que tenga más dinero, más impacto, ¿no? Más visibilidad. Y tengo muchísimos ejemplos, digamos, sobre la mesa, pero por ejemplo, les pongo uno muy curioso que es chiquito pero grande y que tiene que ver, desde luego, con igualdad sustantiva de género, pero también con todo lo demás, porque últimamente las causas, pues, cada vez son menos, ¿no? Menos claramente de un solo tema. Milpa intercalada con árboles frutales, no sé si alguien ha oído de ese ejercicio, pero es un experimento básicamente en el que lleva trabajando pues, el Colegio de Posgraduados de México más o menos 40 años, ¿no? Que era, bueno, ¿qué hacemos para incrementar la productividad rural y para beneficiar, ¿no? Beneficiar, digamos, el medio ambiente al mismo tiempo que las familias mexicanas? Los ingresos en general son mujeres, porque casi siempre en esas zonas los hombres ya se fueron, etcétera, etcétera. Total, nos echamos un pequeño clavado, gracias a ese equipo y a la Conavio, en esa intersección entre lo clásico que haría Zagarpa y Semarnat, ¿no? En esa cosa que no cae en ningún lado. Y descubrimos que además tienen unos resultados que todavía no logran medir con la suficiente robustez, pero unos resultados verdaderamente sorprendentes. O sea, estamos hablando más o menos de 30% de incremento en la productividad del maíz, a partir de que regresan a un tema ancestral que era mezclar los cultivos, ¿no? Eso es bueno para el suelo, bueno para la captura de carbono, bueno para los ingresos de las mujeres, ¿no? Entonces, en vez de solo sembrar maíz, siembran como líneas de maíz con leguminosas y con árboles frutales, y los árboles frutales, como tienen raíces, detienen el suelo. Bueno, total, digamos, no soy la más adecuada para entrarle a la parte técnica, pero lo que les quiero dar como ejemplo es eso que es de lo más vanguardista, que además retoma quizá sabiduría ancestral, ¿no? De pueblos originarios, digamos, de hace 2000 años. Pero que además justo tiene impacto en los ingresos de las mujeres rurales. Justo eso no cabe en ninguna de las cajitas que tenemos actualmente de política pública. Entonces, ¿qué pasa? Llevan pues, muchos años, cada año, sufriendo porque pues, no acaban de cuajar en nuestro esquema de monocultivos, porque pues, el Estado mexicano, con un gran esfuerzo, además, financia pues, por cultivo. Entonces, pues resulta que no son maíz, pero tampoco son árbol frutal y tampoco son leguminosa, pues porque son una combinación de las tres. Entonces, quizá el programa que tendría más potencial de cambiar la vida de muchas de las áreas rurales, por supuesto, no todas, ¿no? Tampoco se trata de que cultivemos más maíz de lo que, no, para nada, sino un poco
resulta que no, como no entran las cajitas tradicionales, pues no necesariamente tienen presupuesto. Entonces, cada año están a punto de desaparecer porque no tienen lana. Y así como eso, estoy segura que ustedes tienen muchísimos ejemplos cada quien de temas así, que justo los que no son los tradicionales, que son quizá los más vanguardistas y los que más empujan algunos resultados, a veces no son los que tienen más respaldo, pues porque no son visibles o porque no tienen completa la evaluación o porque no los hemos logrado volver una causa política. Entonces, me atrevo nada más a arrojar eso sobre la mesa porque creo que ese ejemplo chiquito dice mucho de qué tendríamos que pensar como Estado, pero también como evaluadores, pero también como investigadores, ¿no? Para empujar lo que sí funciona y hacer que esa sea la prioridad, ¿no? Entonces, bueno, nada, muchas gracias. Estamos acá y seguimos pensando con ustedes en cuál sería el siguiente paso, ¿no? Y cómo le hacemos para aprovechar ese paraguas, este momento, esta coyuntura de 6 meses previo al cierre de la administración para que la próxima planeación incorpore lo más posible de todo lo que tenemos de evaluación. Muchas gracias, Paulina. No sé, Pat, si quieres continuar. Bueno, creo que estamos ya como cerrando y yo lo único que quiero transmitir es que tengo un enorme entusiasmo, o sea, ver esta sesión, ver la sesión de ayer, lo único que provoca pues es mucho entusiasmo. Casi siempre y más últimamente estamos viendo el vaso medio vacío. Yo quisiera verlo como una oportunidad enorme de poder dejar toda esta experiencia, todo esto construido, como la posibilidad de darle continuidad cuando lo hacemos de una manera tan pues pensada. Yo creo que Coneval nos deja un muy buen sabor de boca de poder estar en su casa y ver todo lo que se ha hecho y todo lo que puede compartir con todas y todos nosotros. Y sí, volver al tema de cómo queda esta administración con la rendición de cuentas de lo que ha hecho en términos de política pública, con todos los huecos y los desafíos que esto puede implicar. Yo soy una convencida de que si no reflejamos lo que estamos haciendo, ese piso construido que México escogió, esta ruta de avanzar en la política pública en materia de igualdad por la vía de la legislación, por la vía de la norma, por la vía de lo jurídico, ese andamiaje pues ya nos da ciertas certezas de que vamos para adelante, que no puede haber marcha atrás, y el siguiente piso construido con este esfuerzo de hacer una política pública, ahora sí institucional. Yo quisiera como refrendar esto de que es la primera vez que hay un programa que no es de una institución. En el pasado sí tuvimos un programa que fue muy importante, todo lo que se ha construido desde atrás, pero que no era obligatorio para nadie. Ahí estaba, y si ustedes se fijan, pues era eso, un programa institucional que hizo muchísimo esfuerzo la administración pasada. Bueno, aquí está Mónica Orozco, que trabajó muchísimo en ello, pero no teníamos el andamiaje normativo. Recordemos que es 2011, la reforma al artículo primero constitucional vino después. Todo esto que se ha conquistado en los últimos años, pues nos da un andamiaje normativo muy fuerte, muy importante, y entrarle al todo el ciclo de política pública, pues es algo verdaderamente nuevo, novedoso en nuestro país y en América Latina, y yo creo que pensar que estamos en un punto en que el ciclo de política pública, con todos los desafíos y que hoy nos pueda presentar, con el cierre en la evaluación, pues nos da mucho entusiasmo de saber que esas evaluaciones pueden provocar cambios, pueden hacer que los instrumentos mejoren, y en ese sentido, pues yo la verdad me siento, les quiero compartir, enormemente satisfecha y entusiasmada. Dicho esto, creo que tenemos retos por delante. Por supuesto, en el cortísimo plazo estamos obligadas a recuperar la riqueza de esta discusión,
y bajo el proyecto que estamos haciendo con ONU Mujeres de políticas públicas, en todo lo que tiene que ver con el ciclo de políticas públicas, pues creo que podríamos hacer el compromiso de hacer un esfuerzo de sistematizar estas discusiones, hacerlo con Coneval, hacerlo también con Hacienda en alguna convocatoria. No lo sé cómo lo vean ustedes, pero algo que pudiéramos aportar en ese sentido. Es una propuesta que, por supuesto, ahora escuchando se me ocurre que puede quedar como algo para hacer en las próximas semanas. Creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo porque los evaluadores que hay evaluando las políticas públicas, pues también estén en esta discusión de qué significa esto de tener evaluaciones con perspectiva de género. Aquí creo que todas las personas que están aquí están convencidas de que es importantísimo. Tenemos que avanzar mucho más, platicando con Claudia, bueno, del trabajo que ha hecho y demás. Sí necesitamos seguir bordando mucho sobre evaluadores, porque no todo cae en Coneval, como acá se ha visto, y es un desafío enorme, ¿no? Tener evaluaciones que se hacen por distintas razones, pero que no tienen ningún ingrediente, ningún componente de género, pues sigue siendo algo que hay que de alguna manera atender. Y en el Instituto Nacional de las Mujeres pues estamos haciendo nuestros informes de rendiciones de cuentas, y por supuesto en la rendición de cuentas incluye todo lo que falta por hacer, y seguramente haremos algunas sugerencias para lo que sigue. Y creo que en este sentido, como en todo, lo que creo que ha sido común denominador aquí de las intervenciones es que la capacitación tiene que reforzarse de otra manera como la hemos venido haciendo. Sí fue un primer momento en que teníamos que explicar qué es eso del género. Bueno, sí, ya pasamos esa parte, ahora vamos a la sustancia, a la normatividad, a lo que los funcionarios y las funcionarias estamos obligados a hacer. Ya no, pues si estás en ese puesto te toca y apúrate a aprender porque hay que hacerlo, ¿no? Entonces, sí hay una parte de la capacitación que tiene que ver con todo esto que dice Tania, que yo coincido y creo que no estamos del todo preparados para llegar hasta el final del ciclo de la política pública para empezar de nuevo con la mejora. En ese sentido, pues quizá podamos pensar al cierre de este seminario, en también recomendar que hagamos algo con esa capacitación que necesitamos, ¿no? Y respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, pues yo me congratulo también mucho de que haya esta iniciativa. Recordemos que el Objetivo 5 fue impulsado desde ONU Mujeres como un objetivo que era independiente y que tenía que conservar el núcleo duro, ya se me cruzó el cable, el núcleo duro de la desigualdad. No es gratuito que esté allí el tema del trabajo no remunerado de las mujeres, el tema del cuidado, la violencia y pues por supuesto el empoderamiento económico. Pero también se planteó que había que transversalizar todos los objetivos a partir de este gran paraguas. Entonces, ver esa interseccionalidad, no se puede pensar en abatir la pobreza si no se atiende el tema del tiempo de trabajo de las mujeres, el remunerado y el no remunerado y cómo remontar todas esas dificultades. Entonces, sí creo que lo que sigue y en el momento en el que estamos, hace mucha falta hacer esa reflexión de que todos los indicadores de desarrollo sostenible los tenemos que mirar con el ojo de la igualdad de género. Y en eso, pues creo que no solo que nos comprometemos, sino estamos como obligadas a hacer un cierre desde también las instituciones públicas para que esto no se olvide, para que esto esté presente en lo que siga. Y bueno, creo que
Este esfuerzo ya finalmente va a dar lugar a que muchas y muchos de ustedes, de los que están aquí sentados, se entusiasmen y ayuden y contribuyan a este esfuerzo institucional. Yo sé que aquí hay gente que trabaja desde la trinchera de la organización, de la consultoría, pero creo que esta suma de esfuerzos pues no tiene que ser nada más desde las instituciones. Ustedes hacen una enorme contribución y pues sigamos trabajando de la mano. Gracias. Muchas gracias. Para el Coneval es un gusto que haya tenido lugar este seminario aquí, no solo porque es expresión de las alianzas que sistemáticamente el Consejo lleva a cabo con otras instituciones que en algún sentido son sus pares, sino también porque ha obligado al propio Consejo a sistematizar para presentar qué es lo que ha estado haciendo sobre género en particular y también el trabajo sobre ODS. Y siendo dos de los elementos que articulan toda la estrategia, parte central del quehacer del propio Consejo, como son pobreza y desigualdad, entonces realmente la agenda ODS es una agenda muy cercana a lo que el Consejo ha venido haciendo. Además de la reflexión sobre género y reconocer que son procesos sociales que se construyen y por lo tanto estamos en condiciones también de revertir, hay muchos otros elementos que el Consejo toma como desde su aproximación de derecho, porque para nosotros una preocupación en la institución es garantizar que todas las personas tengan el cumplimiento de cada uno de los derechos que conforman el quehacer de la institución. Y en ese sentido, entonces, una capa adicional a la discusión que el Consejo promueve es cómo garantizar que tampoco al interior de los grupos de mujeres haya diferencias, es decir, las brechas entre mujeres también son para nosotros parte de la preocupación. De la misma manera que las brechas que podemos encontrar entre grupos etarios, porque podemos todavía profundizar estas desigualdades cuando hablamos de mujeres indígenas, mujeres adultas mayores. Así que hay muchos otros elementos que no han sido discutidos de manera amplia aquí, pero que sin duda forman parte de la agenda que estará abordándose conforme se vaya perfeccionando tanto lo operativo de ODS en el país, como también la posibilidad de socializar de manera más fluida lo que cada una de las instituciones y cada una de las personas que ha estado participando en el seminario haya venido haciendo. Sí nos gustaría insistir en que necesitamos hacer una revisión crítica de lo que se hace en cada uno de los espacios a fin de garantizar que tenemos los diagnósticos apropiados. Si nosotros no tenemos esto como el insumo de entrada, no podremos hacer una forma más eficiente de operar las políticas públicas. Y es particularmente relevante dada la heterogeneidad social, demográfica, cultural del país. De tal forma que entonces para nosotros, insisto, ha sido una oportunidad el poder discutir entre nosotros cuál ha sido el quehacer que hemos avanzado como institución alrededor de género, también plantearnos cuáles son las metodologías que se han implementado. El quehacer del Consejo está fuertemente vinculado a una discusión muy académica, en el sentido de la objetividad con la cual se toman las decisiones metodológicas y por lo tanto entonces así continuará construyendo su labor. De la misma manera que ya se comentó, están por salir algunos otros reportes que tienen esa misma dirección. Cómo es que nosotros construimos evidencia a través del uso preciso de diferentes aproximaciones, tanto cuantitativas como cualitativas, para responder a las atribuciones y al mismo tiempo las obligaciones del Consejo. Así que ha sido un ejercicio muy provocador que nos deja con muchos elementos, que nos ha permitido compartir lo que la institución hace y también reconocer lo que otras instituciones interesadas en los temas nos dejan. Y por supuesto nos volveremos a encontrar, dado que coincidimos en algunos de los temas, no solamente ODS, sino política pública en general y desde luego pues género como algo que centra hoy la discusión. Nos da mucho gusto que hayan estado aquí y agradecemos a quienes participan en el panel de cierre y bueno, pues esperamos entonces tener también sus comentarios, opiniones.
Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría a mí como hacer un recuento rápido y me da una súper pena no haber podido estar todo el seminario, pero ando un poco medio corriendo. Ayer comentábamos con Belén y con Paz, con Karin y Paul Gertler, que una de las dificultades a las que pues nos enfrentamos comúnmente en organismos que son transversales, ¿no? A mí me tocó cuando estaba en InMujeres como directora general, ¿no? De evaluación, es que de pronto como que necesitamos ver, ¿no? Como el completo, pero nunca llegamos a tener una estructura suficiente o recursos para tener enorme grado de especialización que se requiere para cada tema. O sea, uno puede saber de género, pero no es experta en la violencia. Uno puede saber de género, pero no es experta en en la parte de energía, ¿no? Entonces, como un poco siento que eso es lo que ha pasado el género, y en Coneval me van a entender muy bien, porque como tienen que meterse a 20 temas, ¿no? Pero además, no es un problema nada más de la transversalidad y de todo lo que nos toca ver, sino es un problema de la hiperatomización de los programas sociales, ¿no? Entonces, no solamente es meterte a un tema, sino es meterte a 20 programas ahí adentro. Y uno verdaderamente, ¿no? Tiene que hacerse un súper experto cuando tienes, ¿no? O sea, quieres moverle una tuerca a un programa porque va cambiando, ya no es comparable con el de atrás, te cambia la regla, ahora ya no opera aquí, pero ahora opera allá. Entonces, yo creo que una de las lecciones importantes tendría que ser que no tenemos que atraparnos en las estrategias de desarrollo de sistemas de información, evaluación, etcétera, en esa hiperatomización, ¿no? O sea, yo lo pensaría como hay que plantear como el ideal, ¿no? Nos gustaría muchísimo, ¿no? Que pudiéramos tener una estrategia organizada de pobreza, que no sea irte a ver un día Prospera, mañana los comedores comunitarios, pasado no sé qué, sin tener una liga, un marco conceptual. Y nos encantaría mucho más que eso tuviera perspectiva de género, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer un poco de comercial porque tenemos este estudio, ¿no? de pobreza que tuve como el honor, ¿no? de desarrollar por invitación tanto de InMujeres, ¿no? Aquí está Tere, por ahí estaba Anitzel, Analín, Paz, bueno, Paz estabas, creo que no en Mujeres, no, ya estabas en Mujeres, sí. Bueno, y después con Belén y el equipo de ONU Mujeres, que es pues una entrada, ¿no? Para tratar de meter como conceptualmente un tema a la medición de la pobreza, ¿no? Que yo considero que es como muy importante porque en la medida que tengamos marcos conceptuales para medir y entender la pobreza, solamente en esa medida podríamos tener elementos para organizar, ¿no? Las estrategias de política y por tanto las evaluaciones, ¿no? En particular, ¿no? Como retomando un poco el tema de los ODS y la transversalidad y esto ¿no? que ya se está comentando por acá, Paulina con el tema del trabajo, Paz con el tema de los cuidados. Creo que un ideal sería poder hacer un planteamiento conceptual, ¿no? Que nos permita ver el trabajo de las mujeres en el marco del empoderamiento económico de los objetivos de desarrollo, pero también en su vinculación con los servicios de cuidados. No solamente los de cuidado infantil, ¿no? que son para los únicos que tenemos datos en las encuestas nacionales y además están incompletos, ¿no? Porque las encuestas no miden completo la oferta de servicios de cuidados, ni todos los mecanismos privados que se utilizan para los cuidados, ya no digas infantiles, sino ¿no? Como todos los grupos de edad, las personas enfermas, etcétera. Creo que contar con un marco de esa naturaleza posiblemente nos lleve como varios años que se pueda asumir como una política integrada, ¿no? En donde eso pueda suceder. Pero teniendo un marco de esa naturaleza, uno sí puede entrarle a ciertos temas como el tema de la inserción laboral, ¿no? Hace también, ¿no? pues unos años en colaboración con PNUD y en el marco también del programa anual de evaluación de Coneval,
me tocó coordinar allá en Mujeres una evaluación que planteamos un poco, digamos, distinta, ¿no? Haciendo como una serie de pruebas entre que si podíamos desarrollar, hacer uso de registros administrativos y sistemas de información para hacer como algo más estructurado que nos permitiera dar 2 que 3 respuestas clave a sabiendas que no nos gustaba mucho cómo están organizadas las políticas de trabajo y generación de ingresos. Y en aquella ocasión, ¿no? Aparte del asunto de las metodologías que ya se estuvo comentando ayer también y hace rato lo escuché de vuelta, de contar tamaños de muestra, de tener como temáticas importantes que van más allá, ¿no? Como el empoderamiento y todo lo que tiene que ver con aspectos subjetivos que delimitan pues los resultados sobre las mujeres. Bueno, pues acá la idea era poder hacer justo una propuesta como al revés, ¿no? Tener tamaños de muestra y tener más preguntas en los cuestionarios y distintas aproximaciones es más caro, pero acá lo que queríamos era como hacer una metodología que te costara más barata, ¿no? Entonces lo que hicimos fue como tomarnos 11 programas productivos y de generación de ingresos y dijimos, ¿cómo medimos de manera estandarizada la inserción laboral, los ingresos? Y a la vez tenemos un grupo de control. ¿Perfecto? No. O sea, en México es bien difícil que podamos tener, ¿no? Como no tenemos planeación pues bien organizada en todos los programas y además tenemos muchos, pero dijimos, bueno, vamos a hacer un grupo común con una metodología de muestreo múltiple, en donde en vez de que hagamos 11 evaluaciones con 11 programas y yendo a levantar sus grupos de control, entonces tengamos un grupo maestro de control en localidades sin intervención, en donde podamos usar otro tipo de metodologías de pareamiento por propensión para medir efectos. Resultado, pues uno tiene indicadores estandarizados que puedes usar para decir, bueno, así como pues es uno de los 11 que me venga rápido a la mente, en aquel entonces se llamaba FONAES y ahora es el programa, no, FONAES, el Fondo Nacional de Empresa Social, y ahora es INAES, ok, ahora el que tiene INAES, ok, bueno, mayores impactos en inserción laboral y mayores impactos en el ingreso versus si, por ejemplo, tomabas el programa Opciones Productivas o que si te tomabas el PROGAN, ¿no? Y tienes una manera de medir 2 indicadores importantes, que son el objeto principal, ¿no? de ese tipo de programas, ingresos y e inserción laboral, ¿no? De manera estandarizada, comparar cuál puede ser mejor estrategia, etcétera. Entonces, yo creo que si no podemos cambiar todo, sí podemos tener como aproximaciones creativas, ¿no? Que sí nos den como elementos para hacer, ¿no? Para propiciar cambios con información, ¿no? Dura, lo más sólida que se pueda, no la óptima, pero sí lo más sólida. Bueno, aquí le voy a parar, ¿no? Muchísimas gracias. Yo nada más unas palabras. Yo celebro que tengamos este tipo de seminarios para hablar de 2 temas, como dijo Belén, de perspectiva de género y de evaluación, ¿no? O sea, algo que me gustó mucho cuando diseñamos y cuando nos hicieron la invitación InMujeres y ONMujeres, era el tema de poder realmente tener un espacio cerrado de reflexión sobre este tema. O sea, y hay buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que hemos avanzado. Las malas noticias es que siempre son las mismas y los mismos, ¿no? O sea, siempre son las mismas caras en este tipo de eventos. O sea, luego volteas y Leo y yo nos vemos en 5 seminarios iguales, y volteo y veo a Mónica y nos vemos en otros 5 seminarios. Pero la ventaja de eso es que sí creo que vamos avanzando un poquito cada vez más en desarrollar cosas creativas y en entender estas cosas, en entender que sí se puede y entender que hacer asociaciones claves entre diversas instituciones sí se puede y dar un resultado. Entonces, agradezco infinitamente su generosidad de estar aquí con nosotros estos 2 días. Muchas gracias, Tania. Bueno, pues abrimos unos minutitos para intervenciones de los asistentes.
Bueno, un comentario. Yo creo que de todo lo que se puede destacar de lo que se ha dicho en estos 2 días, yo escogería un punto que se ha comentado, se ha tocado varias veces, y es esta inquietud de que la evaluación sea transformadora, que obviamente depende de muchas cosas. Yo quisiera destacar 2 que también se han comentado aquí. Uno, creo que se puede propiciar si se intenta que el proceso evaluatorio sea participativo. Y me explico, como que se ha comentado desde hace mucho, si mal no recuerdo, yo creo que Carol Weiss fue de la primera que se refirió a esto en países desarrollados, que es no solamente ingenuo, sino incluso erróneo pensar que una evaluación por sí misma va a cambiar una política pública o un programa, porque intervienen muchos tipos de intereses, en fin. Entonces, bueno, eso es un hecho. Pero algo se puede avanzar si en una evaluación se incluyen a varios de los actores involucrados. Entonces, a mí se me hace que es un punto que hay que tomar en cuenta. Obviamente hay involucrados en la propia política pública, en los programas, pero incluso a otro tipo de actores de la sociedad, como algunas organizaciones de la sociedad civil, yo creo que muy importante a la academia, y eso creo que puede ayudar, porque puede empujar un poco las cosas para que de veras la evaluación sí tenga aproveche este potencial transformador. Y el segundo punto es, se ha dicho de diferentes maneras, ahorita lo comentaba Rosario, como hacer una revisión crítica de lo que se ha hecho. Paz lo comentaba en términos de sistematizar. Ayer Gabriela Pérez Yaraguán lo comentaba en términos como de evaluar la evaluación. O sea, como que hay que sistematizar lo que se ha hecho, porque además la evaluación con perspectiva de género de políticas públicas creo que es algo relativamente reciente, ¿no?, comparado con otros temas. Entonces, como que es buena oportunidad de, bueno, pues estamos arrancando, entre comillas, ¿no?, desde hace varios años, ir sistematizando, ir documentando qué es lo que se hace, pues para avanzar, ¿no? Entonces, a mí me parecen estos 2 puntos como muy importantes para así potenciar esta capacidad transformadora de la evaluación. Yo soy Blanca Espinosa del Fondo de Población de Naciones Unidas y bueno, también estoy muy contenta de estar en este foro y pensando precisamente en establecer una agenda conjunta para el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030. Justamente creo que podemos aprovechar algunos momentos como este, por ejemplo, que estamos precisamente en una transición. Y estoy pensando en que este año el Sistema de Naciones Unidas está empezando a diseñar y planear el próximo marco de cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En este sentido, este marco de cooperación, en este marco de cooperación tenemos que identificar resultados intermedios junto con nuestros principales socios y alianzas de gobierno, de sociedad civil, academia, el sector privado, también un gran ausente en algunos foros, y estos resultados intermedios precisamente para poder alcanzar las metas y los objetivos de la Agenda 2030 y los ODS, tenemos que organizar foros de consulta precisamente. Este no va a ser un ejercicio nada más de Naciones Unidas, porque precisamente tenemos que trabajar de manera conjunta y en estos foros seguramente muchas personas de las que están aquí presentes participarán, y qué mejor que considerar desde el diseño y planeación del marco de cooperación de Naciones Unidas para el Desarrollo la integración de la perspectiva de género y de derechos humanos, que nos ayudará precisamente a fortalecer el monitoreo, la implementación y sobre todo la evaluación con perspectiva de género, ¿no? Entonces, creo que ya existen ciertos ejercicios, ciertos foros en los que podemos empezar a fortalecer estas alianzas y a fortalecer precisamente estos mecanismos y herramientas que ya estamos trabajando todos por nuestra parte, pero también qué mejor que trabajarlos de manera conjunta, ¿no? Y otro reto, creo que ya lo mencioné, pero es algo que creo que debemos de considerar, que otro socio estratégico es precisamente el sector privado, ¿no? Si estamos hablando de lo que cuestan las evaluaciones, sobre todo cualitativas, pues ¿por qué no buscar esa alianza que podría ser bastante estratégica? Ya hay bastantes
fundaciones interesadas en proyectos de desarrollo social, entonces también, ¿por qué no considerarlo? Retomo lo que dijo María de la Paz en cuanto a la importancia de la capacitación, y yo veo que uno de los retos que tiene la evaluación con perspectiva de género es estar justo en la cancha de quienes llevan a cabo las evaluaciones, ¿no? Aquí sí hay que capacitarnos, y porque necesitamos incorporar el conocimiento de la teoría de género, pero además de tener nuevas metodologías que fortalezcan las capacidades técnicas, también aquí lo vimos, nosotros mismos o nosotras mismas necesitamos incorporar habilidades blandas, porque al momento de instrumentar cuestionarios o grupos focales, vamos a ver que justo nos vamos a enfrentar a una influencia que tiene el género sobre quienes van a estar respondiendo esos cuestionarios, ¿no? Que alguna vez lo dijeron en otro foro, o sea, las mujeres tardan más en hablar, ¿no? Son más modestas en decir yo hago esto, en reconocerse. Entonces creo que aquí tenemos que los evaluadores capacitarnos más para poder aprovechar los hallazgos que encontremos al aplicar los cuestionarios o los instrumentos que implementemos. Bueno, yo me quedo con una idea, digamos, de este seminario en términos de cómo colocamos las preguntas o qué preguntas nos hacemos. Y en ese sentido quiero retomar lo que planteaba Claudia de este proceso que se viene con la nueva administración y cómo entonces se formulan cómo se formulan y cómo se van identificando los problemas públicos desde la perspectiva de género. Y me parece que eso trasciende las preguntas porque es ver una realidad desde otra lógica. Y en función de que tú la estás viendo desde otra lógica, entonces me parece que se puede desencadenar un proceso de imaginarte una solución diferente, y en cómo te imaginas esa solución diferente, cómo la vamos a evaluar y cómo la vamos a monitorear. Entonces creo que algo, digo, no sé si es el alcance, pero lo pongo sobre la mesa, de cómo se puede hacer un trabajo, sí, de incidencia y de diálogo, pensando en la nueva administración, y ver qué tanto se puede incidir en esta parte de formular los problemas públicos desde la perspectiva de género. Yo le agregaría también desde los derechos humanos. No es lo mismo, ¿no? Si tú lo ves de una forma, porque evidentemente como tú la ves es, ¿no?, la ruta que vas a alcanzar. Y lo coloco como el paso inicial porque, digo, no tengo el dato, pero casi me atrevería a asegurar que muchos de los programas no están diseñados desde esta lógica. Entonces, cuando uno quiere mirarlos con la perspectiva de género, quiere valorarlos o evaluarlos, ¿no?, pues es como muy complicado porque todo es con calzador y entonces anda ahí como dándole vueltas, haciendo cosas mixtas, indirectas para ver cómo visibiliza. Entonces, si a lo mejor nos vamos a un paso atrás en términos de plantear o tratar de identificar esos problemas, a lo mejor nos puede ayudar en este último que estamos viendo ahorita como la evaluación. Y la otra, y ese a lo mejor ya es como un interés personal o académico, es cómo miramos las propias capacidades de las instituciones. A quienes le estamos pidiendo, digo, son sus obligaciones, pero a quienes le estamos pidiendo que actúen de cierta forma, y esta mirada hacia adentro en términos de cómo están sus capacidades en lo burocrático, ¿no?, en las personas que forman parte de esas instituciones, esas capacidades desde su marco legal, desde su parte institucional en términos de esos esfuerzos de implementación, cómo se pueden traducir. Me parece que a lo mejor nos podría ayudar para ver dónde, o sea, qué sí tienen, y entonces qué es lo que se tendría que hacer para que entonces estas organizaciones pensadas en las instituciones públicas puedan responder de mejor manera, ¿no? ¿Qué huecos están teniendo ahí? Claro, eso no sé a quién, ¿no?, le toque, pero yo de pronto, siempre en pronto se pide mucho y entonces hay que ver cómo, porque yo a lo mejor soy buena en unas cosas, pero si me piden que resuelva algo, pues habrá cosas que sí, las otras ahí voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero no me va a salir, ¿no? Entonces, pues un poco pensando en que así también funcionan y que hay muchos huecos por allá, ¿no? Entonces, pues nada más felicitarles por el ejercicio, me parece muy relevante que se empiece a hacer este diálogo, ¿no?, de género, evaluación, políticas públicas y pues bueno, solo eso.
Bueno, yo tenía 3 comentarios. Un primer comentario es que me da mucho gusto estar en ese foro, especialmente porque creo que unir al tema de la perspectiva de género, la importancia de la evaluación es muy importante, porque siento que permite mover la discusión desde la abogacía, desde un tema basado en lo que pensamos que es justo, y creo que todos los que estamos aquí estamos todos de acuerdo con eso, a realmente una posición que es mucho más fuerte en términos de influenciar la política, no solo porque queremos creer en ciertos valores, sino porque pensamos que eso puede llevar a ciertos resultados. Y eso es uno de los resultados interesantes del trabajo hecho en el Gender Innovation Lab en Washington. Y le voy a hacer un ejemplo. En final de agosto, en el verano, hubo un cambio en INADEM importante. Y a raíz del cambio, el INADEM decidió que iba a reestructurar ciertas reglas de operación. Y una de las reglas de operación que reestructuraba iba a ser inviable el seguir ese tipo de programa de mujeres emprendedoras. Y fue entonces, durante el verano, que con el Coneval nos organizamos para organizar un workshop en el ámbito de la Semana del Emprendedor. Y presentamos junto con el presidente de INADEM los resultados. Él creo que no los había recibido completamente, los resultados completos. Y a raíz de eso fue que el presidente de INADEM declaró que el programa no lo iban a eliminar, no iban a introducir reglas que lo eliminaran, sino que lo iban a extender a más estados. Es decir, cuando tienes resultados de evaluaciones, es cierto que la evaluación no siempre cambia la política, pero hace más difícil, aumenta los costos de cambiar. Entonces creo que ese es un tema muy importante. No es una influencia directa, pero es una influencia relativamente mucho más que la abogacía. El segundo punto que creo que es importante, el tema de juntar a esa discusión, es la documentación, como el Coneval lo está preparando, porque el grande riesgo de los cambios de administración es que se vuelva a empezar todo de cero. Entonces, esa parte de la documentación creo que es un tema súper importante. Pero creo que también es muy importante que, además de documentar los resultados y lo que se sabe, se piense en documentar lo que no se sabe. Entonces, eso Marcus lo comentaba. Una de las cosas importantes que hicieron en el Gender Innovation Lab es preparar unos white papers sobre cuáles son los temas claves, qué es que no sabemos, qué es que se debería tratar de aprender. Y creo que eso sería un esfuerzo interesante, además de documentar lo aprendido, tratar de pensar en algunos white papers sobre tópicos claves, sobre lo que no sabemos y lo que se necesitaría aprender. Gracias. Bueno, como invitada, quisiera como comentar lo que me llevo un poquito, además de todo lo de ayer que fue abrumador, como ya dijimos. Yo quisiera como decir 3 cosas. En primer lugar, me llevo la confirmación en un país tan complejo y grande y rico como México, de que la alianza, pero sobre todo la articulación entre instituciones de esta talla como Coneval y mujeres, por poner los ejemplos que vimos en este foro, pero posiblemente son más. Entre ellas yo quiero destacar los aportes que he escuchado de la Secretaría de Hacienda y de la Presidencia. La articulación es como clave, o sea, ya eso lo sabemos hace mucho, pero, ¿verdad? Cómo lo aterrizamos, cómo finalmente nos sentamos y discutimos, y me llevo un sabor bien agradable de ese esfuerzo serio, porque me parece que es serio y responsable el que están haciendo por articular y Mujeres Coneval y ojalá la Secretaría de Hacienda, para mi gusto, en lo que, como ya dijo el señor que me antecedió, yo lo veo como la estrategia maestra para transversalizar género de una vez por todas, digamos, para ser como contundente, pero digamos, si no es así, yo ya no sé, se me acaban las ideas, ¿verdad? Parece que esa es como una última manera macro estratégica de incidir en el Estado. La segunda cosa que me llevo con mucho agrado, y también en Costa Rica estamos haciendo esfuerzos en esa naturaleza, es que también se ve muy serio el esfuerzo por alcanzar los ODS, y yo creo que eso no es un esfuerzo solo de México, lo percibo en toda América Latina por lo menos, tanto desde la promoción que no solamente ONU Mujeres hace, sino las agencias internacionales en general, pero también el entusiasmo con que los gobiernos lo estamos asimilando y bajando a territorio, o sea, bajando a cómo eso se podría expresar, y ese es, digamos, un segundo aspecto que a mí me gustaría mencionar, porque eso se nota claramente, se nota
además en las exposiciones cómo lo pretenden aterrizar, y por supuesto la relación ineludible entre la agenda ODS y la perspectiva de género, que fue el avance del milenio, diría yo, ¿verdad? O sea, no conseguimos el OD3, pero conseguimos permear la agenda suficientemente. Y en tercer lugar, me parece bien importante agradecer la oportunidad que se nos brinda, aunque sea un ejemplito, digamos, el que trajimos, y probablemente nos llevamos más que aprender que lo que dejamos, pero bueno, de todas maneras se les agradece mucho a todas las instituciones patrocinadoras del encuentro, y sepan que en Costa Rica estamos bien, con los ojos bien abiertos y los oídos también, y todo lo que se pueda, para aprender mucho al respecto de esta relación, que sin duda es histórica, además por la cercanía con México, pero que es vital en estos momentos en donde nosotros también estamos cambiando de gobierno, y tenemos muchos retos por delante. Muchas gracias a todas las entidades, ustedes en persona, y a las personas que asistieron al diálogo ayer y hoy. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por esa última intervención y por la participación desde Costa Rica. Quiero señalar que Costa Rica es un país con el que No Mujeres tiene una gran colaboración y un referente en muchos ámbitos de políticas de igualdad, y realmente creo que es un ámbito en el que tenemos que seguir trabajando, y nos alegra mucho que hayas podido estar aquí. También sé que hubo una representación de Colombia, y también con Colombia pues hemos tenido una colaboración muy estrecha. Yo, con ánimo de ser muy breve, porque aquí se ha dicho mucho y haremos un esfuerzo por sistematizar lo que se ha dicho, voy a tratar como de recoger algunos puntos de seguimiento, tratando de concretar, bueno, no nos vamos de aquí con las manos vacías, sino que qué podemos hacer después. En primer lugar, creo que Paulina Terrazas desde la presidencia nos ha hecho una invitación que no vamos a desechar, y es utilizar el ODS 5 como una oportunidad piloto de ir concretando esa estrategia que está haciendo el país. Entonces, en ese sentido, pues tomamos nota, y desde luego veremos cómo se pudiera aprovechar esta oportunidad, lo que ha salido de aquí, las competencias de las distintas instituciones, para poder apoyar todo el gran trabajo y difícil que está haciendo la presidencia en términos de consultas para la construcción de la estrategia ODS y su continuidad. En segundo lugar, Paz López nos ha señalado la importancia de sistematizar las conclusiones, reflexiones, ideas que han surgido de este seminario. Pues tenemos que ver cómo lo hacemos, además de las notas que ya se han tomado y entiendo se ha grabado, pero desde luego sería un compromiso que asumiríamos y vemos cómo lo realizamos. Pido aquí a mi equipo de trabajo, que luego se me pone en orden y me dicen, bueno, ¿cómo hacemos esto? Pero vamos a buscar cómo hacerlo en colaboración con InMujeres y con las instituciones aquí representadas. Creo que hay un tercer punto que creo que hay varias formas en que podríamos llevarlo a cabo sin esperar demasiado. Varias de ustedes han hablado del tema de la capacitación, de las capacidades institucionales, de cómo no seguir reproduciendo esquemas de capacitación que no tienen grandes resultados, pero creo que el esquema de capacitar y generar capacidad es un desafío que tenemos en este tema que hoy nos convoca, y tendríamos que pensar cómo juntar nuestros recursos humanos, técnicos y ojalá financieros para generar espacios de capacitación en esto desde las instituciones públicas, internacionales y también desde la sociedad civil. Entonces pensemos en escenarios de intercambio de buenas prácticas, pero también de capacitación y bueno, reflexionaremos un poco sobre esto. Hay un cuarto punto que tiene que ver con varias reflexiones que muchos compartieron, pero que yo lo resumiría en el ámbito de la Agenda 2030 como ámbito o como marco de intervención en términos de temas de intersecciones que han salido en todos los paneles que aquí se han expuesto, en términos de la medición de la pobreza desde una mirada multidimensional y cuestiones sobre los derechos de las mujeres y sus derechos económicos desde una mirada más amplia, es decir, una serie de cuestiones que ya la Agenda 2030 nos trae una serie de indicadores sobre ello, varias intersecciones entre objetivos, y creo que tiene que ser una agenda de lo que hagamos en el ámbito de evaluación y perspectiva de género, tenemos que mirar esas intersecciones y miremos el cómo en siguientes o subsiguientes seminarios podemos abordar eso en la mayor profundidad posible. Un punto adicional que hemos escuchado y que yo quisiera retomar es que definitivamente la agenda que hoy nos une no es una agenda neutral, es una agenda con un sentido.
Yo que me dediqué a la evaluación muchos años, recuerdo este dilema entre la evaluación es una cosa neutra, uno nada más mira pues qué pasó, si se cumplió, si no se cumplió y vamos hacia adelante, estoy súper simplificando, pero en realidad la Agenda 2030 no es una agenda neutra, es una agenda transformadora y la evaluación de políticas públicas tiene que estar orientada a esa transformación y la evaluación debe ser una herramienta que nos permita orientarnos hacia esa transformación y creo que ahí viene el poder de juntar una agenda temática transformadora como la igualdad de género con una agenda pues más de política pública como herramienta que es la evaluación. Y en tal sentido sí creo, y no solo en el caso de México, en toda nuestra región y en el mundo tenemos, y yo con esto cierro, pues un gran desafío de no solo no dejar a nadie atrás, sino no retroceder lo que hemos avanzado. Y tenemos grandes desafíos, porque sí hay muchas, digamos, alertas que nos indican que se puede retroceder con muchísima facilidad. En los temas de derechos de las mujeres me estoy refiriendo ahora. Y ante esa amenaza de retrocesos, derechos que nos ha costado y a muchas mujeres sangre, sudor y lágrimas y hasta la vida, empujar hacia adelante se pueden perder en cuestión de años cuando hay agendas regresivas que no reconocen la estructuralidad de los derechos para el desarrollo. Y en tal sentido creo que la evaluación tiene una enorme responsabilidad en dejar afianzadas las evidencias de lo que ha funcionado y ojalá que producto de este esfuerzo colectivo sí podamos dejar pues en la medida de nuestras posibilidades las mayores evidencias afianzadas para el cambio de administración que viene, para el caso de México, pero no solo para México, sino para toda nuestra región de América Latina que tanto ha trabajado en avanzar los derechos de las mujeres y que no se puede dar el lujo de retroceder. Vamos a compartir las minutas de este esfuerzo y vamos a generar, compartir información con todas las personas que aquí han estado para que sigamos conectadas. Me piden que mencione que sé que hay preguntas que se quedaron sin plantear a lo largo de este seminario con Karin Mattsson, que es quien ha estado por parte de nuestro equipo, con un equipo más amplio detrás de toda la organización. Pueden enviarle la información a ella y consolidaríamos eso como parte de las conclusiones del seminario y un poco darle seguimiento. Y finalmente sí quisiera agradecer a las personas que han estado trabajando arduamente en este ejercicio, por supuesto que a los equipos de Coneval, Tania, a los equipos de InMujeres, Paz y todas las personas de ese equipo, a la Secretaría de Hacienda que ha estado representada y ha estado en todas las discusiones y permítanme sí darle un especial agradecimiento, ya que tengo el micrófono me voy a aprovechar, al equipo de InMujeres porque lleva un gran esfuerzo detrás de esta iniciativa. Le quiero dar un agradecimiento a Karin Mattsson, quien está coordinando nuestras agenda de monitoreo y evaluación y quien ha estado hasta altas horas de la noche haciendo posible que este seminario se lleve a cabo, trayendo ideas, trayendo a la gente y bueno, muchas gracias Karin por todo el esfuerzo. También quiero agradecer a Carolina de Anda, a Ana Laura Molina, a Laura Arel, a Teresa Guerra, a Juliet y a todo el equipo de ONU Mujeres. Nos comprometemos a darle seguimiento a la agenda y con esto, sin duda, tratar de que aquí no acabe el camino y tomamos nota de lo que podemos hacer a continuación. Muchísimas gracias.